Bueno, muy buenos días a todos. En este segundo día del curso internacional del Campus FAES, en esta primera sesión que vamos a dedicar a la democracia, a los derechos humanos y que queremos dedicar un año más de manera, digamos, prácticamente, si no en exclusiva, a Venezuela y América Latina. Bueno, como sabéis, el compromiso de FAES con América Latina es total, es profundo. Siempre hemos dicho que queremos para América Latina lo mismo que queremos para España: democracia, libertad, clases medias fuertes, consolidadas, una América Latina plenamente insertada en Occidente, incluso vanguardia de Occidente. Y en ese compromiso de la Fundación con América Latina es especial, es profundo en el caso de Venezuela. Llevamos muchos años apoyando desde la Fundación a la oposición, a la democracia, a la oposición que está haciendo una labor heroica en Venezuela en defensa de valores esenciales, de valores de democracia, de Estado de Derecho, de pluralismo político. Llevamos desde los inicios, cuando Javier Zarzalejos viajaba también a Venezuela para apoyar los inicios de la Mesa de la Unidad, que es esa mesa de fuerzas transversales que se unió para poder hacer un frente democrático, de oposición democrática al régimen chavista. Y ese compromiso sigue vigente y tan sólido y tan fuerte como siempre. Hace apenas 2 meses estuvimos Javier, Guillermo Hirschfeld, que está aquí, y yo, estuvimos en Caracas en el 30 aniversario de CEDICE, que es el gran think tank liberal de Caracas, en Venezuela, y uno de los grandes think tanks de toda la región, que organizó unos seminarios también en apoyo de las ideas de la libertad. Y pudimos ahí comprobar algo que sabemos, pero que es muy impresionante verlo in situ, que es los efectos tremendos de eso que se vino a llamar el socialismo del siglo XXI, que son penuria económica, desabastecimiento, inflación, represión política, hostigamiento a la oposición. Sin embargo, también pudimos comprobar otra cosa, que es un mensaje importante que también Mario Vargas Llosa trasladaba ayer en su intervención y que lo hizo así también en Caracas, cuando estuvimos con él allí, que es que hay una sociedad que se resiste, hay una sociedad dispuesta a defenderse, a defender los valores de la democracia y de la libertad en su país, una sociedad que se moviliza, una sociedad que no está dispuesta a seguir viviendo en un régimen cada vez más autoritario, cada vez más descompuesto también internamente. Y para que esa sociedad se movilice y esté dispuesta a salir a la calle y a luchar y a defender los valores de Occidente, los valores occidentales que dan una posibilidad de países prósperos y abiertos, hace falta también líderes políticos. Y en esta mesa tenemos algunos de ellos, no todos los que quisiéramos, pero sí algunos de ellos a los que les quiero dar una muy especial bienvenida. Están con nosotros Julio Borges, que es líder de Primero Justicia, el coordinador de Primero Justicia, que es una persona que estuvo con nosotros aquí el año pasado, que lleva muchos años dando la batalla de la democracia en Venezuela, incluso a riesgo de, en fin, con riesgos personales físicos. Todos os acordaréis de las imágenes de Julio cuando fue víctima de una paliza que le dieron fue en la Asamblea, ¿no? Sí, Julio. 4 veces. Sí, 4 veces, y lleva ahí, sigue peleando por los valores, sigue peleando por la libertad, y yo estoy muy especialmente agradecida de su presencia hoy aquí. También está con nosotros Ramón Muchacho, a quien yo conocí en ese acto de CEDICE en Caracas y me impresionó muchísimo, quiero decirlo. Tuvo una intervención vibrante, emocionante, inteligente, llena de fuerza, de coraje. Ramón es alcalde de Chacao, que es el municipio más próspero, es el modelo de lo que podría ser la Venezuela moderna, insertada en Occidente, próspera. Y bueno, Ramón también ya nos va a contar él mismo, creo, lo que significa vivir en Chacao, gobernar con eficacia ese municipio en unas condiciones especialmente difíciles. Chacao es el centro también, ha sido el epicentro de la crisis que se ha vivido, de la represión gubernamental a la disidencia. Y también iba a estar con nosotros hoy aquí María Corina Machado, a quien todos conocéis muy bien, estuvo también con nosotros el año pasado, es otra de las
grandes figuras políticas que da Venezuela en estos momentos. Hay muchas grandes figuras políticas, grandes líderes políticos en Venezuela en estos momentos. Eso es otra de las cosas que pudimos constatar, jóvenes con una vocación extraordinaria y una valentía impresionante. Y María Corina no ha podido venir porque, bueno, ella lo va a explicar luego en un vídeo que vamos a difundir aquí para que lo veáis. Nos ha podido enviar un vídeo. No la han dejado salir del país. Esta ha sido acusada, como dice ella, de manera grotesca de magnicidio y otros delitos punibles. Y el Tribunal 16 de Control del Área Metropolitana de Caracas, que es que lleva la causa por el que está injustamente también detenido Leopoldo López, otro gran líder venezolano, le ha dictado una medida de prohibición del país. Por eso no ha podido estar aquí con nosotros hoy. Nosotros volvemos a expresarle desde aquí nuestro más rotundo, enérgico apoyo y solidaridad a ella y a la causa que defiende. Pero bueno, podremos ver un vídeo en el que ella nos va a contar cuál es la situación que está viviendo y cómo ve las cosas desde Venezuela, y que le hemos prometido difundir lo máximo posible, no solo entre vosotros, sino a través de nuestra página web. Y luego hablaré un momento de Carlos, a quien le quiero dar especial bienvenida. También le vamos a dar la bienvenida al presidente Piñera, que es un honor enorme tenerle aquí. Él va a intervenir en la siguiente mesa, nos va a hablar de la economía abierta, bueno, de Chile, del Pacífico, del Atlántico, de muchas cosas. Estamos muy, muy agradecidos por su presencia y es un honor tenerle. Antes de darle la palabra a Carlos Alberto y decir también dos cosas sobre él, yo querría hacer tres breves reflexiones a cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela o de la discusión, un poco del debate que vamos a tener hoy aquí. La primera es que realmente las personas que tenemos en esta mesa y las que no han podido venir, María Corina, Leopoldo, el propio Enrique Capriles, Julio, Ramón, son exactamente el ejemplo de lo que es y debe ser la política, ¿no? Hay quienes también viven de la política y quienes viven contra la política ahora. Hay muchos de los que viven contra la política, pues esto es el ejemplo de lo que la política es y debe ser, que son convicciones, coraje, entrega, sacrificio personal por un interés general. Y eso no es fácil encontrarlo, no es fácil encontrarlo con tanta intensidad y con un ejemplo tan valioso, tan impresionante como las personas que nos acompañan hoy aquí. La segunda reflexión es a los que coquetean con el chavismo o incluso se financian de él. Yo les pediría que miraran a los ojos y escucharan los testimonios de las personas que van a hablar en esta mesa hoy. Que escucharan a Julio, que escucharan a Ramón, que escucharan a María Corina y que luego reflexionaran seriamente sobre lo que están defendiendo y sobre lo que pretenden exportar a otros países. Porque eso es exactamente el modelo chavista: retroceso, represión y ruina. Y yo creo que eso hay algunos que, o bien por sectarismo o por nostalgias trasnochadas o por ser profundamente reaccionarios disfrazados de modernos, nos pretenden vender que estas ideas son las del futuro, las del progreso, las de modernidad. Ahí nos dicen que podemos traer ese modelo a España. Nosotros decimos no queremos ese modelo ni para España, ni para Venezuela, ni para ningún otro país del mundo. Y por última, la reflexión va sobre la posición de la comunidad internacional ante o frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo quiero decir que la pasividad de la comunidad internacional ante el atropello masivo de derechos fundamentales en Venezuela es, por decirlo suavemente, incomprensible. Es absolutamente incomprensible. Los demócratas venezolanos, la oposición, merece muchísimo más respaldo, apoyo, ayuda de la que está recibiendo. Y yo creo que esa es una reflexión que todas las democracias occidentales, las instituciones internacionales, las instituciones europeas deberían reflexionar seriamente sobre lo que está haciendo ellos respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y si no lo hacen por convicción, que habría que hacerlo simplemente por convicción, por valores, que al menos lo hagan por interés, porque sabemos que los modelos malos no se quedan encapsulados en su sitio. Los modelos malos también se exportan. Los modelos de ruina también se exportan y eso es algo a considerar seriamente. Y ahora le voy a dar la palabra a Carlos Alberto, que muy amablemente ha aceptado ejercer de introductor de esta mesa y creo que no hay persona más adecuada para hablar de democracia, para hablar de derechos humanos, para introducir
este tema, para hablar en esta mesa y para también compartir con nosotros sus reflexiones sobre lo que está ocurriendo, que Carlos Alberto Montaner. Todos supongo que le conocéis muy bien. Carlos Alberto es cubano, con lo cual conoce muy de cerca también lo que es vivir en un régimen sin democracia y sin derechos humanos. Y es uno de los grandísimos periodistas, analistas, columnistas, comunicadores que tiene América Latina y no solo América Latina. Ha sido premiado por ello, ha sido también reconocido por la revista Foreign Policy como uno de los grandes comunicadores de América Latina. Yo les recomiendo que lean todos sus artículos, que le sigan en Twitter, que es especialmente activo, está siempre al quite de cada cosa que ocurre, cada atropello, cada evolución de la situación en América Latina en sus distintos países, lo que está ocurriendo con la libertad, su evolución. Carlos Alberto está ahí como un vigilante de la libertad en cada uno de esos sitios. Yo les recomiendo, como decía, que leáis sus libros, que leáis sus columnas y sus artículos, que le sigáis. Yo le voy a dar ahora la palabra. Carlos Alberto hará su introducción. Creo que lo que podemos hacer para organizar bien la mesa, como tenemos el vídeo de María Corina, es que después de que hable Carlos Alberto proyectemos el vídeo y luego podamos escuchar a Julio y a Ramón. Muchísimas gracias a todos ellos, a todos vosotros por estar hoy aquí. Muchas gracias, Cayetana, por la presentación y por la buena introducción al tema. Yo voy a utilizar unos minutos en explicar o tratar de explicar qué es lo que hay detrás del socialismo del siglo XXI, esta cosa un poco loca que ha surgido en Venezuela. Y la clave está en la explicación está en un discurso que pronunció el que entonces era canciller de Cuba, Felipe Pérez Roque, en diciembre del 2005 en Caracas. En ese texto, que estuvo un tiempo en Internet y luego ellos han conseguido extirparlo de Internet, Pérez Roque contaba cuál es la lógica de lo que ellos se proponen. Fidel Castro y Hugo Chávez llegaron a la conclusión de que la Unión Soviética había desaparecido como consecuencia de una traición del señor Gorbachov y una traición a los proletarios y a los pobres del mundo y al tercer mundo. Y la función de Caracas y La Habana era constituir un eje capaz de sustituir a la Unión Soviética en la conquista del mundo. Eso, por supuesto, que es delirante suponer que La Habana y Caracas van a sustituir a la Unión Soviética en la conquista del mundo, pero el hecho de que haya personas que se propongan cosas enloquecidas no quiere decir que no lo intenten. Y eso es precisamente lo que han intentado. Y lo han intentado a base de los petrodólares venezolanos, los decenas de miles de petrodólares venezolanos. Cayetana hablaba hace un momento de cómo había voces. Me imagino que estaba pensando en Podemos y el grupo que ha aparecido en España de chavistas. Bueno, esa es una expresión de esa estrategia de conquista planetaria. ¿En qué consiste? ¿O cómo se va a llevar a cabo? ¿O cómo se está intentando llevar a cabo? Mientras la toma del poder en época de los bolcheviques era con una huelga general que iba a dar al traste con todas las sociedades constituidas, y luego el castrismo introdujo la variante de la violencia revolucionaria y el foquismo como un pequeño grupo de clases medias, intelectuales, que iban a alzarse contra las instituciones constituidas, iban a tomar el poder como pasó en Cuba. La variable del socialismo del siglo XXI es la vía electoral, es decir, utilizar los procedimientos de la democracia y las instituciones de la democracia para desmontar las instituciones de la democracia, para terminar precisamente con la idea del Estado de Derecho.
como lo conocemos nosotros en Occidente, con la separación de poderes. Hay una integración entre diversos grupos revolucionarios que uno los encuentra en París, los encuentra en Valencia, por ejemplo. Yo me acuerdo que los venezolanos hablaban de una sala situacional que existía en Valencia, donde había un grupo de profesores que fueron los que construyeron las constituciones, fueron muy importantes en la Constitución de Venezuela, en la Constitución de Ecuador, sobre todo, y había una integración, existe una especie de coordinación de esfuerzos revolucionarios que ahora van por la vía de la toma del poder electoral. Yo creo que eso es mucho más peligroso de lo que cualquiera puede suponer. No me parece que sea algo que se pueda tomar festinadamente como un pequeño esfuerzo de gente delirante del tercer mundo. Yo creo que eso con el know-how aprendido por Cuba de la Unión Soviética, que es lo que aporta Cuba. Que recordar que en los años 60 en Cuba llegaron 40.000 soviéticos que montaron el sistema e enseñaron a los cubanos todo lo que es la tecnología de la construcción de jaulas políticas y de represión, y lo hicieron desde el punto de vista de ellos muy bien. Y eso es lo que Cuba traslada hoy en día a Venezuela, lo que Cuba enseña en Venezuela. Y eso es algo para tomar en serio, porque no importa que fracasen desde el punto de vista material, no importa que sea un desastre desde el punto de vista de la buena obra de gobierno. Lo importante es la construcción de una jaula totalitaria, que en el caso actual pues está bastante bien. Ya vemos como María Corina no puede salir, como ahora afortunadamente Julio Borges y Ramón Muchacho han podido venir, pero no sabemos si el año que viene van a poder salir o si no van a poder salir, porque van a utilizar las instituciones para sujetarlos, como hicieron con María Corina, o para encarcelarlos, como hicieron con Leopoldo López. A mí me parece que eso es extraordinariamente peligroso. Creo que lo peor que podemos hacer es no tomar en cuenta el riesgo que eso implica, el riesgo que implica ese foco delirante, totalitario, que ha surgido en Venezuela con la tecnología represiva cubana, que créanme que es muy eficiente. Una vez que ese aparato logra cuajar, es muy difícil zafarse de él. Se pudo en el bloque del Este cuando desapareció, cuando en Moscú desapareció el tipo de control que existía hasta épocas de Brezhnev. Recuerdo una conversación con Alexander Yakovlev, que fue el teórico de la perestroika, que me contó cómo fue que ellos fracasaron y por qué al final estaban de acuerdo en que lo mejor era desmontar el sistema como consecuencia de una cosa asombrosa, como me dijo él. Me dijo, bueno, es que descubrimos que no se adaptaba a la naturaleza humana. Bueno, pero imagínense que después de 70 años ese descubrimiento es realmente asombroso. Bueno, tenemos hoy con nosotros a dos personas que están en el ojo del huracán luchando por defender la democracia, por defender las libertades, que lo hacen además con una valentía extraordinaria, a riesgo de sus vidas. A Julio lo han golpeado varias veces. Ramón, tú no has tenido todavía esos episodios. No, el de golpes. El de los golpes, pero eventualmente Las amenazas, sí. Me imagino que sí, claro, que sí son todas. Directas de Maduro. Directas de Maduro, Y en ¿no? televisión. Sí. Bueno, esperemos que el pajarito no le diga que te golpee, porque eso sería muy grave, ¿no? Vamos a escuchar y a ver a María Corina, que me parece que es de lo más conmovedor que nosotros podemos
presenciar de cuanto ocurre en Venezuela, que además es muy triste. Déjenme concluir diciendo que durante 40 años visité Venezuela con bastante frecuencia, durante los 40 años de la democracia. Porque siendo muy jovencito, me escapé de la cárcel en Cuba y me asilé en una embajada en La Habana, y de pronto esa embajada rompió relaciones con Cuba y nos vimos sin protección. Y llegó la diplomática, que era la encargada de negocios de Venezuela, con la bandera venezolana como el séptimo de caballería. Puso la bandera y nos protegió. Éramos 14 muchachos, casi todos en ese momento, 14 jóvenes. Y al final, cuando logramos salir 8 meses después, éramos ya 150 personas que vivíamos en esa misma casa, ¿no? Pero desde entonces le guardo una gratitud inmensa a los venezolanos porque se portaron con una extraordinaria generosidad con nosotros. Y todo lo que hagamos por ayudarlos es poco con relación a lo que ellos hicieron por ayudar a la democracia en América Latina. Venezuela fue el refugio de todos los asilados de distintas partes, de los que huían del Chile de Pinochet, los que huían de distintos lugares de Argentina, los que huíamos de Cuba. Así que ahora es el momento de devolverles tantos favores que nos hicieron a los venezolanos. Vamos a oír lo de María Corina. Muy queridos amigos de FAES, lamento muchísimo no poder acompañarlos físicamente en esta oportunidad como he estado en los últimos 2 años. Todos sabemos las razones por las cuales se me ha impedido participar en esta experiencia inolvidable de aprendizaje mutuo. Como todos saben, en los últimos tiempos he sido perseguida políticamente por un régimen cada día más represivo que quiere callar las voces de todos aquellos quienes pensamos distinto y luchamos por la democracia y la libertad en Venezuela. En estos meses he sido acusada de terrorismo por haber puesto en evidencia la responsabilidad de la gerencia directiva de Petróleos de Venezuela en la más grave tragedia y accidente de nuestra industria de refinación, como fue el caso del accidente de Amuay. He sido acusada de traición a la patria por haber denunciado ante la Organización de Estados Americanos la violación masiva y sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos y estudiantes que protestaron en las calles durante estos meses. Y recientemente he sido acusada nada más y nada menos que de magnicidio, utilizando pruebas evidentemente falsas, como ahora ha demostrado la empresa Google, en mi contra. También, y tan pronto asistí a declarar en esta última acusación de este supuesto magnicidio, durante 8 horas en la Fiscalía General de la República, a las 24 horas se me ha dictado una medida cautelar de prohibición de salida del país en un juicio, o en el mismo juicio que se le sigue a nuestro compañero Leopoldo López y a un grupo de estudiantes por haber acompañado la protesta ciudadana de estos meses, sin haber estado ni siquiera previamente implicada o llamada a participar como testigo en este caso. Es por eso que en este momento se me prohíbe salir del país. Este panorama terrible de persecución y represión también es la gran oportunidad histórica que tenemos los venezolanos para un inminente y profundo cambio político. Todos sabemos lo que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos años y en lo que ha devenido un modelo de progresivo control de la sociedad a los efectos de poder perpetuarse indefinidamente en el poder. En el nombre de los pobres se ha cometido todo tipo de violación a los derechos civiles, económicos, sociales y políticos de los venezolanos. Se han violado todos los fundamentos, los elementos esenciales de la democracia. En el nombre de los pobres se destruyó un sistema judicial en aras de una justicia popular. Hoy, más del 80% de los jueces en Venezuela son jueces temporales, designados por una comisión judicial que la encabeza nada más y nada menos que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien fue diputada de la Asamblea Nacional por el PSV, embajadora y militante de este partido. Hoy podemos ver cómo en un periodo de 5 años, entre el 2007 y el 2012,
más de 900 sentencias de la Sala Política Administrativa. De esas 900 sentencias, solo 7 fueron adversas a la posición del Estado en favor de los accionantes. Estos 7 eran todos funcionarios públicos. Como vemos, la justicia revolucionaria y la justicia popular ha destruido la posibilidad de que los ciudadanos tengamos confianza en esta institución. Más allá, en nombre de los pobres, se ha destruido la capacidad productiva del país, promoviendo lo que se llama la propiedad social, que ha llevado a expropiar empresas medianas, pequeñas, grandes, comercios y fincas. Hoy tenemos menos del 40% de nuestro tejido industrial y más de 5 millones de hectáreas productivas han sido totalmente liquidadas en posesión del Estado. En el nombre de los pobres se ha llevado adelante un proceso de hegemonía y control comunicacional, cerrando medios, persiguiendo periodistas y sembrando la más brutal censura y autocensura. Todo esto ha llevado a una situación deplorable en la calidad de vida de los venezolanos, que es conocida alrededor del mundo. No solamente tenemos la inflación más alta del planeta, tenemos niveles de escasez por encima del 30%, pero además, en nombre de los pobres, se han generado mucho más pobres. A finales del año 2012, en Venezuela había 1.483.000 familias en situación de pobreza. Un año después, y según cifras del propio Instituto Nacional de Estadísticas, esta cifra se eleva a 1.899.000 familias, un aumento del 30%, en un periodo en el cual Venezuela vive su mayor bonanza petrolera de la historia. Es por eso que en nombre de los pobres se ha puesto en práctica un sistema de dominación y control que busca tener una sociedad reducida a la pobreza, a la violencia, a la oscuridad y al miedo. Por esto, por esta desesperación que se fue sembrando en los corazones y las conciencias de los venezolanos, a principios de este año, los jóvenes, los más jóvenes, nuestros estudiantes, hicieron un llamado a toda la sociedad venezolana, de sus conciencias a nuestros corazones. Un llamado que buscó despertar un país frente a la necesidad profunda de un cambio en nuestra situación y en nuestro sistema político. Un cambio que implicaba la conciencia individual de nuestra responsabilidad frente a un régimen incapaz, pero cada vez más represivo y totalitario. Vivimos entonces unos meses de un despertar sin precedentes, un movimiento cívico, movimiento ciudadano pacífico, que tuvo lugar en todos los rincones del país. Los ciudadanos salimos a la calle, clamando libertad, dignidad, respeto, justicia, solidaridad. A este llamado de los jóvenes se sumó toda una sociedad, y la respuesta del régimen fue la más brutal represión. Utilizando no solo los órganos de seguridad del Estado, civiles y militares, pero incluso empleando con absoluta crueldad grupos paramilitares que siguen órdenes directas de Miraflores. Los venezolanos vimos como el 5 de marzo, Nicolás Maduro, desde la silla presidencial, le enviaba órdenes a grupos armados, paramilitares, para que atacaran a estudiantes y ciudadanos indefensos que elevaban sus voces en las distintas ciudades del país. Esto ha traído un dolor irreparable. Centenares de familias desgarradas, 43 muertos, más de 2.000 detenidos, más de 800 heridos. Hay 180 casos documentados de torturas crueles dentro de cuarteles militares o sedes policiales. Jóvenes valientes que, a pesar de estar sometidos a juicios sumarios y con sus atacantes enfrente, tuvieron la fortaleza de denunciar cómo habían sido atacados, heridos, maltratados. En estos meses, Venezuela cambió. Una Venezuela que era un país callado, triste, sumergido en la desesperanza a principios de este año, despertó. Y descubrimos en la calle la fuerza del pueblo cuando se reconoce a sí mismo, en todo su poder ciudadano
cuando decide luchar por los valores y los ideales republicanos y democráticos. En estos meses, el régimen ha perdido mucho. En primer lugar, perdieron la calle, el poder de convocatoria. En segundo lugar, toda la legitimidad internacional, porque le fue arrebatada esa máscara pseudo-democrática frente a la evidencia de la represión y la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Y en tercer lugar, han perdido el apoyo popular. Nunca el régimen ha estado tan débil en cuanto al respaldo ciudadano. Pero hemos ganado mucho como ciudadanos. No solamente por reconocer esa fuerza y energía, por haber logrado despertar a los jóvenes y a una sociedad, pero lo más importante, porque han surgido miles y miles de líderes en todos los rincones del país. Dirigentes estudiantiles, amas de casa, dirigentes sindicales y comunitarios. Y cientos de organizaciones sociales, formales e informales, donde se resguarda, donde está esa reserva moral y esa energía para lograr un cambio hacia la democracia y la libertad. Viene ahora una nueva etapa, una etapa que nos lleva a la transición a la democracia. Una etapa que nos lleva de manera indetenible hacia esta transición, pero que requiere desde luego un enorme esfuerzo y una gran organización. Porque el régimen ha demostrado que frente a la conciencia de la pérdida de su respaldo y su confianza, solo le quedan dos cosas: represión y persecución, implacable y cruel. Por eso, ahora más que nunca, es que cada venezolano, dentro y fuera del país, es el líder que Venezuela necesita para este cambio político. Y a eso hoy convocamos a una articulación de abajo hacia arriba de todas las organizaciones políticas y sociales en una gran plataforma con un objetivo común, y es lograr el cambio político por una vía constitucional lo antes posible. Es un desafío histórico. Es el compromiso moral de nuestras generaciones con miles de venezolanos que aún no han nacido, pero que su vida va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer. Entendemos de qué orden es esta lucha, que fundamentalmente es de valores. Construir una sociedad que tiene tres valores imprescindibles: la responsabilidad, la libertad y la prosperidad. Para eso vamos. Y por ello requerimos hoy más que nunca que los demócratas alrededor del mundo nos acompañen en esta lucha. El gran aprendizaje de este año, del 2014, es que debemos confiar en el pueblo de Venezuela. Hemos dado una lección histórica y ahora viene una segunda etapa en la cual le demostraremos al mundo que existe la fuerza ciudadana y la conducción y el liderazgo político para darle a la transición democrática la sostenibilidad y la estabilidad para avanzar y lograr cambios profundos en el corto plazo en áreas fundamentales, en la economía, en la política, en las instituciones, en el manejo de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras relaciones internacionales. En un proceso en el cual generemos la confianza para que todos los venezolanos entendamos que será un proceso sin retaliación, con inclusión y con oportunidad para todos por igual. Este es hoy nuestro compromiso y esta es la confianza que tenemos en los venezolanos y en que los demócratas del mundo nos acompañarán a llevar adelante nuestra tarea. Quisiera, en primer lugar, después de estas palabras de Mara Corina, que de alguna manera reflejan muy bien cuál es el clima y la atmósfera que vive mi país, agradecer en nombre de todos los venezolanos a FAES, al presidente Aznar, que siempre ha estado consecuente en acompañarnos en esta lucha que llevamos a cabo en Venezuela, Javier, que ha estado en Venezuela también, Cayetana, José Herrera, Guillermo, un gran amigo que también ha sido nuestro caballo de batalla, Dionisio, que está hoy con nosotros desde el Parlamento. Agradecemos mucho ese combate que has tenido durante tanto tiempo en nombre de nuestro país. Y bueno,
estaba pensando cuando preparé las palabras sobre qué podía hablar que pudiera ser útiles a ustedes. Y no quería, digamos, repetir lo que puede ser la situación de lo que es la enfermedad que estamos viviendo en Venezuela. De repetir lo que quizás ya conocen, y ahorita María Corina explicó muy bien de cuál es ese ambiente de opresión que se vive en el país. El año pasado quise hacer una exposición que reflejara un poco la radiografía del tema económico, que es realmente brutal, de cómo se vive en Venezuela y de cómo se utiliza la economía como una herramienta política de control. Y este año me pareció muy útil que ustedes, jóvenes de Iberoamérica, pudieran captar de nosotros más bien cómo opera la enfermedad, cómo es el mecanismo con el cual opera esta enfermedad. Y hacerles la advertencia previa que no hay país que sea inmune a esta enfermedad. Eso es algo que tienen que tener ustedes muy claro y deben tomarlo con una gigantesca responsabilidad frente a lo que está pasando en diversas partes, en España también. Por eso llamé a esta conferencia, la llamé Dignidad de la Conciencia, Totalitarismo y Antipolítica. Lo único que no quiero que vayan a creer es que es una clase teórica. Aunque yo les voy a hablar de ideas, créanme que esto que yo les voy a relatar acá, que parece teórico, quienes lo escribieron y quienes lo vivimos en la piel, lo vivimos en el día a día, lo vivimos en la angustia, lo vivimos en la familia, lo vivimos en nuestra cotidianidad. Pero es importante conocer cómo opera la enfermedad para que podamos combatir la enfermedad. Comienzo así. Quizás la literatura más autorizada sobre la lucha contra el totalitarismo es la que procede de Europa del Este. La dominación soviética sobre los países que yacían detrás del telón de acero engendró las plumas que mejor han descrito la esencia del fenómeno totalitario. Juan Pablo II, Lech Walesa, Alexander Solzhenitsyn, Mart Ladd, Václav Havel fueron hombres de acción que enfrentaron a los enemigos de la libertad, pero también fueron hombres que supieron plasmar en el papel la hondura de ese mal moral que es el totalitarismo. Una de las ideas recurrentes en todos estos autores es la tensión que existe entre conciencia y poder político dentro de los regímenes totalitarios. Una tensión que se hace mayor cuando sus términos advierten que no es posible la coexistencia entre ellos. Y esto es fundamental que lo tengamos muy claro. La libertad de la conciencia es la ruina del totalitarismo y el triunfo del totalitarismo es la abolición de la conciencia. Yo recuerdo siempre en uno de los libros del presidente Aznar, cuando él tuvo el encuentro con el Papa Juan Pablo II, que él le preguntó cuál era la diferencia entre una dictadura y un régimen comunista, como el que tuvo que enfrentar el Papa Juan Pablo II. Y Juan Pablo II dijo, bueno, en una dictadura normal y corriente lo que hay es una dominación política de la sociedad. En un régimen totalitario, el fin último es tomar la conciencia de las personas, ir a ese último reducto que es la conciencia de las personas. Y ustedes verán que en el caso de Venezuela, no es casualidad, como en otros países, el campo de batalla es los medios de comunicación, como decía María Corina, y la educación, que es la puerta de entrada a la conciencia de la persona. Para ilustrar lo anterior, acaso sea oportuno recurrir a una cita de Václav Havel en su célebre obra El poder de los sin poder, que realmente se la recomiendo a todos los jóvenes presentes. El primer presidente de Checoslovaquia postsoviética señala que la especificidad del totalitarismo estriba en la construcción de una ideología total, en una suerte de religión secularizada que presume dar respuesta a todas las cuestiones humanas y que a la postre se adueña de toda persona y de toda la persona. Dice Havel, cito, en la época de las crisis de las certezas metafísicas y existenciales, en la época del desarraigamiento del hombre,
de la alienación y de la pérdida de sentido del mundo, esta ideología ejerce necesariamente una sugestión hipnótica. Es como una especie de hipnosis colectiva. Ofrece al hombre extraviado una casa accesible, como una especie de religión. Basta asumirla e inmediatamente todo se vuelve claro. Tienes respuestas para todo. La vida vuelve a tener sentido y de su horizonte desaparece el misterio, los interrogantes, la inquietud y la soledad. Pero por esta modesta casa que te ofrecen, el hombre en general paga un alto precio: la abdicación de su razón, de su conciencia y de su responsabilidad. En efecto, una parte integrante de la ideología asumida consiste en delegar la razón y la conciencia en manos de los superiores, esto es, la identificación del centro del poder con el centro de la verdad. Fin de la cita. Como queda claro, la dominación totalitaria es la más grave forma de violencia política porque ocurre en lo más íntimo del hombre, que es la conciencia, que es al mismo tiempo el último reducto en el que se libra la lucha antitotalitaria. Sobre esto volveré más tarde, pero por ahora basta decir que la lucha contra el totalitarismo es una lucha por la dignidad de la conciencia. No es casualidad que Juan Pablo II también haya dicho miles de veces que de todos los derechos humanos, la piedra angular es precisamente la libertad de conciencia. Allí es donde se produce finalmente la batalla final contra el totalitarismo. Llegados a este punto, conviene que nos preguntemos qué significa luchar por la dignidad de la conciencia. La respuesta también la encontramos en Europa del Este y significa algo muy concreto. Significa vivir sin la mentira. En 1973, poco antes de ser arrestado y enviado al exilio por parte del aparato de represión soviético, Alexander Solzhenitsyn escribió un ensayo titulado precisamente así: Vivir sin la mentira. Son apenas 3 páginas que por favor les pido que en algún momento dado las busquen en la internet. En él plasmó ideas que radiografían descarnadamente la iniquidad de los sistemas totalitarios y por lo tanto deben ser acogidas entre quienes luchamos por derrotar este tipo de regímenes. Tales ideas se podrían resumir en la siguiente premisa: los regímenes totalitarios viven de la mentira y solo se los derrota con la liberación de la mentira. Y la salida más simple y más accesible a la liberación de la mentira consiste, como afirma Solzhenitsyn, en ninguna colaboración personal con la mentira, porque cuando los hombres renuncian a mentir, la mentira sencillamente muere. Ustedes pensarán que esto es un juego de palabras y una abstracción, pero cuando ustedes viven cotidianamente bajo un gobierno donde todo es mentira, esto toma una forma completa y total de la realidad. Decía María Corina, le están acusando de magnicidio, por ejemplo. Todo está armado en base a unos correos electrónicos que ella intercambió con otras personas fuera de Venezuela. Google ha dicho que los correos no existen, pero en el expediente sí existen. Y en la publicidad oficial del gobierno sí existen. Y en las televisoras estatales y radiales del gobierno son transmitidos todos los días. Y para los venezolanos que siguen al gobierno existen. Y por lo tanto se convierte en una dura realidad que va configurando la propia existencia de la sociedad. De manera que no es algo abstracto o algo imaginario, la realidad toma posesión completa a través de la mentira. Y por eso Solzhenitsyn, que vivió en carne propia la más profunda represión, nos pone esta premisa: la primera tarea es derrotar a la mentira, no prestarse bajo ningún concepto a vivir de la mentira. En este mismo sentido, hay un discurso que hace Václav Havel, que lo dirigió a la comunidad en Miami de los cubanos, no sé si Carlos Alberto lo conocerá, que se llama El rey está desnudo. En él reflexiona Havel
sobre la corrupción del lenguaje como medio de dominación comunista, que conlleva a vivir con la mentira. Dice Havel, y cito: pienso que uno de los instrumentos más diabólicos del abayazamiento de los unos y del embelezamiento de los otros es el especial lenguaje comunista. Es un lenguaje lleno de señuelos, esquemas ideológicos, flores retóricas, estereotipos idiomáticos, un lenguaje capaz, por una parte, de maravillar enormemente a las personas que no hayan descubierto su falsedad o las que no hayan tenido que vivir en ese mundo de miedo y de terror, obligándolas a disimular permanentemente. Fin de la cita. Bueno, esto es una realidad que también vivimos en los regímenes totalitarios. Uno vive atrapado en una cárcel de palabras. El lenguaje se convierte en una cárcel donde hay un discurso oficial, que es el discurso que te explica tu propia historia, es tu discurso que te define como ciudadano, es tu discurso sobre el cual tú eres amigo o enemigo del poder, y todo está configurado por un discurso fabricado desde el poder. Aquí mismo en España se han vivido situaciones similares, todo lo que fue ese proceso de desenterrar la memoria histórica con Zapatero es parte de eso. En el caso de Venezuela, la etiqueta que te ponen de si tú eres revolucionario o antirrevolucionario es simplemente utilizar el lenguaje como una manera de estigmatizar. La propia configuración de la explicación de tu historia, donde Maduro ayer mismo dijo que este magnicidio que quiere hacer María Corina no es otra cosa que una continuación del intento de asesinato que quisieron hacer de Bolívar hace 2 siglos. De manera que todo es una verdadera ensalada, pero con un sentido perverso, que es desmantelar la historia, desmantelar el lenguaje para convertirlo simplemente en lenguaje político y atrapar al ciudadano. Hoy en Venezuela nosotros no hablamos español, hablamos chavismo. Y hay que tener un diccionario para saber qué significa cada palabra, cada categoría, y allí es donde está la opresión peor, la opresión del lenguaje. Así, continúo, la derrota del totalitarismo y el triunfo de la conciencia exigen el rescate de la palabra pública, la dignificación del discurso de políticos y gobernantes. Necesitan que el lenguaje sea purificado, que vuelva a denotar las cosas tal y como son y que se aleje de los artificios e irrealidades. Uno de los grandes problemas en Venezuela es que se le pone apellido a todo. La democracia ya no es democracia, sino que es democracia protagónica, democracia popular. Y con esos apellidos se da para todo, se redefinen las cosas y ya la democracia deja de ser lo que ha sido para la tradición occidental y se convierte simplemente en un nuevo descubrimiento, lo cual se le va adjetivando. Ello implica llamar las cosas por su nombre. Mentira a lo que es mentira, injusticia a lo que es injusticia y maldad a lo que es maldad. Y todo esto, aunque el poder totalitario se empeñe en tergiversar las cosas con propaganda o ideología. Al respecto, el valiosísimo consejo final de Havel a la comunidad cubana. La experiencia de mi país, dice Havel, es simple. Cuando se ahonda la crisis interna del sistema totalitario hasta el punto en que es evidente para todos y cuando un número cada vez mayor de personas logra emplear su propio lenguaje y rechazar el lenguaje charlatán y mentiroso del poder, la libertad se encuentra sorprendentemente cerca, incluso a corto alcance. De repente salta a la vista que el rey está desnudo. Hasta aquí hemos visto cómo la lucha contra el totalitarismo es una lucha por la dignidad de la conciencia. Esta es una primera premisa que les quiero dejar muy clara. Y también hemos visto cómo la lucha por la dignidad de la conciencia es una lucha por vivir sin mentira. Vivir contra el totalitarismo es luchar por la conciencia libre. Y luchar por la conciencia libre es luchar en contra de la mentira. Ahora procuraremos poner ambos planteamientos en relación a la crisis venezolana. Y con uno de los males sociales que me atrevo a decir es el caldo de cultivo para crear las condiciones del totalitarismo. Y me refiero a la antipolítica. Y creo que estoy en un foro en el cual estamos líderes de partidos políticos y movimientos políticos y esto tiene que resonar con mucha responsabilidad ante nosotros.
Los venezolanos llevamos 15 años sufriendo una anomalía que se ha enquistado en nuestra convivencia cívica. Nunca nos imaginamos que después de décadas de estabilidad democrática padeceríamos la revolución bolivariana. Nosotros en Primero Justicia la hemos definido como, cito, un régimen no democrático, hegemónico, de vocación totalitaria, filiación castrocomunista, perfil militarista, que secuestra nuestras libertades, pretende controlar todos los aspectos de la vida humana y nos hace subsistir en condiciones sociales y económicas que denigran la dignidad de todos los venezolanos. Esa es nuestra categorización del régimen que vive en Venezuela. En este sentido, se libra una lucha en la conciencia de los venezolanos. Nuestro trabajo y nuestra responsabilidad histórica es liberar las conciencias de nuestra gente para que vuelva a tener realce la dignidad del pensamiento libre. Y lo asumimos con optimismo y con esperanza. En los últimos meses hemos presenciado un despertar de la conciencia de los venezolanos que antes parecían dormidas, sobre todo los estudiantes. Y estaban dormidos precisamente por este velo de mentira del socialismo del siglo XXI. En Venezuela, más pronto que tarde, llegará la libertad. Como hablábamos Javier y yo anoche, así sea en extratiempo, pero llegará. En penalti. Pero si hay alguna experiencia que quisiéramos comunicar, sobre la cual quisiéramos advertir a todos ustedes, amigos de Iberoamérica, es sobre el mal de la antipolítica y cómo ésta crea condiciones que sirven de caldo de cultivo a los fenómenos totalitarios. Puesto de manera sencilla, la antipolítica, como ustedes saben, es un prejuicio según el cual la política y los partidos políticos terminan siendo como el gran obstáculo de la felicidad de las sociedades. Se piensa que es factible la coexistencia de una sociedad buena con unos políticos y con unos partidos malos como un mal necesario. Sin embargo, lo que ocurre en realidad es radicalmente distinto. Los políticos y los partidos de una determinada sociedad son, para bien o para mal, con sus virtudes y defectos, el liderazgo que esa misma sociedad ha logrado engendrar. Cuando hay políticos y partidos cuestionables es porque en la sociedad hay condiciones morales que de alguna manera los causan. La esquizofrenia dicotómica a la que nos referimos reside entonces en que la sociedad lanza la piedra de su falso moralismo y esconde la mano de su responsabilidad. De este modo, cuando germina la antipolítica, las sociedades entran en un proceso de desenfado social, de huida de lo público, que es aprovechado por los mediocres y generalmente por los enemigos de la libertad, para sembrar el nihilismo moral que conduce finalmente al totalitarismo. Por eso la antipolítica tiene que ser combatida, especialmente en donde pareciera que se manifiesta, países que paradójicamente marchan por la senda y el desarrollo del Estado de Derecho. Viendo fenómenos como el que está ocurriendo aquí en España, con sujetos como este señor Iglesias y este movimiento Podemos, que sentimos vergüenza en ser parte de quienes financiaron con dinero del petróleo ese movimiento, son alarmas que hay que tener presentes. Porque al final, como decía Carlos Alberto, se utiliza el sistema para destruir el sistema. Se utiliza la democracia para desmantelar la democracia con un discurso absolutamente antisistema que quiere reivindicar una renovación que termina siendo la reivindicación de los no valores y del hombre fuerte. Ningún país está exento de esta enfermedad, tengámoslo presente. De manera que es necesario que en todos los pueblos de Hispanoamérica sea recibido el llamado que hizo el Papa Francisco para rehabilitar la política, en un sentido genuino, pues no existe país que esté inmune al virus del totalitarismo. Como lo ha expresado el Papa Francisco, cito, la política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Tenemos que convencernos que la caridad no es solo en principio de las microrelaciones como la amistad, la familia o el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones como las relaciones sociales, económicas y políticas. De manera que el Papa Francisco, paisano de Guillermo, por supuesto, nos da esta misión y nosotros tendremos que entender desde Iberoamérica que a las puertas de la libertad,
a las puertas de la libertad de la conciencia, nos aguardan millones de personas en esta lucha que tenemos que dar por la dignidad humana, por la libertad y por la justicia. No los hagamos esperar. Muchas gracias. Luego de las palabras de Julio, debo pedirle a todos los presentes que por favor despierten y me pongan atención unos breves minutos. ¿Cuántos venezolanos en esta sala? ¿Puedo preguntar cuántos venezolanos acá? Muy bien. ¿Y cuántos españoles? ¿Puedo preguntar cuántos españoles aquí? Ah, caramba, muy bien. Bueno, entonces permítanme presentarme. Soy el alcalde Ramón Muchacho, es mi nombre, soy alcalde del municipio de Chacao. Milito en el partido Primero Justicia, que es coordinado a nivel nacional por Julio Borges. Fui candidato, bueno, estoy en políticas hace unos 15 años, fui prefecto de Caracas hace muchos años. En el 2008 fui candidato a la alcaldía de Chacao, perdí, seguí trabajando. En el 2012 me presenté en elecciones primarias, en fórmula con Enrique Capriles, y ganamos ambos, tanto Enrique la primaria presidencial como en mi caso la primaria en Chacao. Y en diciembre del año pasado, el 8 de diciembre, fui electo alcalde de Chacao. Como bien decía Carlos Alberto Montaner, tengo el orgullo y el privilegio de haber sido el alcalde más votado en esas elecciones. Por cierto, ese día se eligieron 330 alcaldes en toda Venezuela, de los cuales hay 2 que están destituidos y presos en este momento. Son el alcalde de San Cristóbal, en el estado Táchira, y el alcalde de San Diego, en el estado Carabobo. No hay ningún alcalde del área metropolitana preso, pero yo estuve a punto de ser el primero. Y exalcaldes ahora, destituidos de sus cargos y sometidos a juicio. De hecho, hubo nuevas elecciones en ambos municipios, que las ganaron sus respectivas esposas, con mayor votación que la que originalmente habían sacado los alcaldes, hoy exalcaldes destituidos. Les decía, no hubo ningún alcalde preso del área metropolitana de Caracas, yo hubiera sido el primero. Fui amenazado varias veces y públicamente por varios funcionarios del gobierno, incluyendo a Nicolás Maduro 3 veces en televisión nacional, con ir a la cárcel, inclusive llegando al punto de anunciar el sitio donde sería mi reclusión, que sería la cárcel militar de Ramo Verde, donde hoy está preso Leopoldo y los 2 alcaldes o exalcaldes, además de algunos policías, el comisario Simonovic y otros policías, por juicios políticos. Mi municipio es un municipio maravilloso. La razón por la que saqué tan alta votación no fue gracias a mí, sino gracias a nuestra gente. Es un municipio de clase media, absolutamente opositor, bastión de la democracia en Venezuela y un ejemplo, una vitrina para el resto del país, para lo bueno o para lo malo. Entre mis predecesores en la alcaldía de Chacao están la ex candidata presidencial y ex Miss Universo Irene Sáez y el propio Leopoldo. Y probablemente eso explica la naturaleza de nuestro municipio y los valores que representa y que proyecta son probablemente, como decían Cayetana o Carlos Alberto, una de las razones por las que el gobierno siente tanto odio hacia nuestro municipio y a quienes hacemos vida en él. En este momento tengo 8 acciones judiciales en mi contra, que cursan ante distintos tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, como decía Carlos Alberto, afortunadamente este año los puedo acompañar. Créanme que hace 2 o 3 meses, si me hubieran preguntado, les hubiera dicho que no iba a poder estar aquí, porque las posibilidades de perder mi libertad eran y siguen siendo muy altas. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí y yo traje una ponencia que quisiera compartir con todos ustedes. Comienzo agradeciendo de manera muy especial a FAES, de manera particular a su presidente, José María Aznar, y a su secretario general, Javier Zarzajuelos, la invitación a participar en este evento dedicado al tratamiento de temas que tienen la primera importancia para los demócratas en cualquier región del mundo. Antes de entrar al tema objeto de esta mesa, quisiera comentar que represento al municipio de Chacao, que hace parte del área metropolitana de Caracas, con una población de alrededor de 70.000 habitantes, pero más de 1 millón de transeúntes diarios. Chacao es un municipio vital para la ciudad,
bisagra entre los otros municipios que la conforman y asiento de la mayor actividad empresarial y financiera del país, al tiempo que alberga una población mayoritariamente ubicada en la clase media que demanda servicios públicos de calidad. Adicionalmente, soy miembro del Partido Primero Justicia, una agrupación política comprometida con los valores democráticos, hoy bajo asedio en mi país. Soy, entonces, demócrata, venezolano y latinoamericano, y hago parte geográfica y culturalmente de la Cuenca Atlántica. Y son justamente los valores democráticos y el Estado de Derecho en la óptica de la Cuenca Atlántica lo que hoy nos congrega. El escritor venezolano Arturo Uslar Pietri sostenía que la historia de la humanidad podía dividirse en 3 grandes etapas, según el espacio marítimo que constituyese el eje de referencia para cada momento. Así, el Mediterráneo fue reemplazado por el Atlántico en el siglo XVI y hoy, quizá, estemos a las puertas de un desplazamiento de este por el Pacífico como eje del intercambio y del avance de la civilización. Una muestra de lo que significa el Atlántico como espacio de confluencia y de mutuo enriquecimiento lo encontramos en el norte de Sudamérica, con sus mezclas, su vivencia y su movilidad social. Cuando hoy vemos que muchas naciones en Occidente viran y dejan de mirar hacia este lado como tierra de alianzas, de oportunidades y de inversiones, y que también por nuestras propias realidades dejamos de conectarnos y de reforzar la imbricación que siempre nos caracterizó, no podemos sino preocuparnos por el rezago y el aislamiento al que está siendo sometida Venezuela, con la excusa de un mundo supuestamente multipolar. Pero lo cierto es que el vínculo existe. Nuestra conexión con España y ámbito atlántico está allí. Y soy más que partidario de revitalizar esos nexos, a partir de la búsqueda y promoción de los valores y objetivos que desde hace siglos unieron a nuestras gentes y la invitaron a cruzar el Atlántico en una y otra dirección. Porque el Atlántico no solo es un espacio de intercambio comercial, sino axiológico. Un espacio de confluencia por el que transitaron no solo mercancías y afanes de conquista, sino también valores e ideas. El ámbito, pues, que hizo posible que la libertad, el pluralismo y la democracia, así como también el respeto a la diversidad, la iniciativa individual y la propiedad, sean hoy el horizonte ampliamente compartido en distintas latitudes. Comparto, tal y como señala la declaración de la iniciativa de la Cuenca del Atlántico, el que los países de la Cuenca Atlántica enfrentan riesgos comunes y muchos de esos riesgos podrían mitigarse si una comunidad con valores compartidos actúa conjuntamente. Uno de los principales riesgos que afrontamos es, sin duda, la pérdida de contenido de la democracia, su vaciamiento de sentido. Cuando hablamos de democracia, ciertamente hablamos de un sistema político variable que adquiere en cada país características propias, rasgos particulares, pero que mantiene indeclinablemente algunos mínimos, sin los cuales deja de ser un sistema político democrático. Venezuela inició un periodo democrático en 1958, al superar la que creíamos iba a ser la última de una larga lista de gobiernos militares en nuestro país. Esta democracia era ciertamente imperfecta, necesitada de cambios profundos que permitieran que en lo económico y lo político se alcanzaran los niveles deseables para una sociedad moderna. Pero, a pesar de sus imperfecciones, mantenía una institucionalidad que permitía la alternabilidad y hacía posible que un relevo de actores políticos pudiese tener lugar para asumir los retos de tales cambios en un marco democrático. Cuando hablamos de un marco democrático, pensamos en un sistema que garantiza las libertades de asociación, de expresión, de iniciativa económica y que se desarrolla en el seno de una institucionalidad en la que el poder frena al poder mediante la separación de los poderes. Este enunciado constituye la aspiración mínima de los demócratas. Si los actores políticos no son capaces de satisfacer las necesidades de sus pueblos en lo social o económico, un sistema político democrático garantizará la alternabilidad y no impedirá a nuevos actores introducir los cambios necesarios. Y las fallas en garantizar un adecuado desempeño en materia social nunca podrán ser la excusa para limitar el marco democrático, coartar las libertades, acorralar a la prensa o restringir la propiedad privada. Esta comprensión de la democracia que hemos descrito es la que comparten muchos países de la Cuenca Atlántica, no todos, desafortunadamente.
Y los demócratas venezolanos compartimos esa visión. No obstante, en un proceso contra natura que se inició en 1999, el poder establecido pretendió ir contra nuestras raíces históricas y contra el cuerpo de elementos constitutivos de nuestra identidad. La asociación con los valores de Occidente y la comunidad de intereses que nos unen a la cuenca atlántica fue debilitada y casi proscrita por quienes han favorecido la integración de Venezuela a otros modelos, que son ajenos y extraños a lo que somos. Los venezolanos que defendíamos y seguimos defendiendo nuestra identidad genuina, defendiendo valores democráticos que, con particularidades, sin embargo, responde inequívocamente a la noción occidental que proclama indisolubles e inseparables los conceptos de libertad y justicia, vemos con sorpresa que en nuestro país el poder se asocia con esquemas en los que no prevalece el acuerdo y el diálogo, sino la represión, esquemas en los que las libertades públicas se suprimen en razón de supuestas razones de Estado. Basta revisar las vergonzantes votaciones de Venezuela en Naciones Unidas para constatar que los aliados habituales son Bielorrusia, Irán, Corea del Norte y, por supuesto, Cuba, entre otros de igualmente dudoso desempeño. En Venezuela, los últimos 15 años han sido nefastos para los ciudadanos, que han visto una concentración de poder como nunca antes y en una relación inversamente proporcional, el debilitamiento de la descentralización y del poder municipal, que es el núcleo de la vida democrática en comunidad. En mi país no ha habido crecimiento económico, los indicadores sociales son iguales o peores que los de 1998 y el menoscabo de los derechos fundamentales ha llegado a niveles tan críticos que incluso el derecho a la vida, el más fundamental de todos, no está garantizado en la práctica. Quienes procuramos que Venezuela retome la senda del desarrollo económico, vemos en la propuesta de renacimiento de la cuenca atlántica como eje de valores compartidos una oportunidad, porque ello nutriría el reencuentro de nuestro país con el modelo político que nos hizo como nación, tendiente a beneficiar la creación de oportunidades, la libertad de asociación, la innovación, la diversidad de ideas y el crecimiento de nuestra base productiva. Tratando de imponer modelos ajenos, el gobierno chavista condujo al país hacia una situación crítica de la que solo saldremos con medidas duras y ajustes estructurales, pero también con la ineludible vuelta a lo que somos como parte de la comunidad hispanoamericana, un conjunto de naciones que abrazamos las ideas occidentales que surgieron alrededor del Atlántico. La desnaturalización de nuestra democracia nos ha costado muy caro. Los venezolanos hemos pagado con creces el experimento de un partido político y de un grupo de poder con aliados extranjeros que procuró la desconexión de nuestro país de todo aquello que fuimos en historia y en vivencias. Se quiso extraernos de una civilización y conectarnos a otra que no nos sirve, que nos queda estrecha como camisa ajena. El cortocircuito ha sido evidente desde el punto de vista humano, pero también medido en términos materiales. Hoy por hoy, los venezolanos tratan de sobrevivir en medio de un modelo fracasado que ha llevado al país a la ruina general de su estructura productiva y al colapso en su dinámica cotidiana. El país de las mayores reservas petroleras del mundo es también el de la mayor inflación del mundo, el de los apagones generalizados y el de la escasez de bienes esenciales, con efectos directos en el aumento de la pobreza y de los cinturones de pobreza extrema. Pero Venezuela también es víctima de las apetencias de quienes se aferran al poder, alentados por alianzas que nos han alejado de la comunidad atlántica y su visión del desarrollo económico. ¿Qué hacer ante esto? Bien, si la defensa de la democracia, entendida en los términos ya descritos, es nuestra tarea, también debemos preguntarnos, ¿cuál es la tarea de quienes comparten esta visión? ¿Cuál es la tarea de la comunidad que entiende plenamente el carácter imprescindible de la democracia para el desarrollo humano, la superación de la pobreza para el incremento del comercio en la cuenca atlántica? Es una pregunta que planteo en este auditorio, consciente de las infinitas restricciones jurídicas, políticas y prácticas que la condicionan. Sin embargo, pienso que la solidaridad es una pieza fundamental de la respuesta. Una solidaridad que vaya más allá de lo declarativo y que se asuma como una defensa de principios. Quienes no se comportan democráticamente no pueden recibir la bendición de quienes sí lo hacen.
ni pueden recibir apoyos en asuntos como la venta de armamentos destinados a la defensa nacional, cuando consideran a los demócratas y en última instancia a sus pueblos como enemigos internos que serán reprimidos con esas mismas armas. Y aquí debo agregar, así como digo que no se debe dar apoyos, pues tampoco se deben recibir apoyos de gobiernos forajidos como el nuestro que envían dinero manchado a otros países para exportar un proyecto fracasado. Bien, ¿qué puede hacer el Atlantic Basin Initiative ante esto? Bien, si la democracia, sigo a manera de cierre. Quisiera volver sobre el tema de la decisiva importancia de una adecuada separación de poderes como elemento distintivo de la democracia, obviamente en oposición a regímenes tiránicos, mesiánicos o autoritarios. Dado que en este auditorio la comprensión de los hechos políticos es elevada, solo me permitiré dibujar algunas imágenes que permitirán entender no ya el deterioro, sino la inexistencia misma de la separación de poderes en Venezuela. Como primera imagen, el presidente Chávez, cuyo régimen hoy reproduce Nicolás Maduro, ordenó al Tribunal Supremo de Justicia encarcelar a una jueza que emitió un dictamen que no fue de su agrado y dio la orden completa, señalando que el tribunal debería imponerle una pena de 30 años. En pocos días la jueza fue detenida y continúa detenida. La orden, por demás, fue impartida en su programa de televisión. Como segunda imagen, en un acto celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia, igualmente televisado, los jueces, designados por la mayoría chavista de la Asamblea Nacional, corean consignas a favor del presidente. Un tercer elemento, que no es una imagen, es una constatación. No ha habido una sola sentencia de mediana importancia en la que el gobierno pierda. El Poder Judicial sigue órdenes y lo hace de pie juntillas. ¿Puede haber democracia sin poderes independientes? Indudablemente que no. Para finalizar, quisiera reiterar nuestro respaldo a los principios de la Declaración Una Nueva Comunidad Atlántica. Y al hacerlo, reafirmamos nuestra convicción de que será posible construir una alianza para la defensa no solo de las economías, que son fundamentales, sino también para la defensa de los principios y para la lucha contra las perversiones y para la lucha contra las perversiones de la democracia que vacían de contenido al concepto más relevante que ha generado Occidente para la vida en sociedad. Muchas gracias. Yo, como director del campus, no tengo jurisdicción concreta. Son los directores de cada uno de los cursos los que intervienen. Pero en este caso le he pedido permiso a Cayetana para poder decir algunas palabras, porque hoy, como ha dicho ella, es un día especial. Es el día de América Latina. Y esto para nosotros siempre es una ocasión que nos produce una satisfacción que yo creo que es compartida en esta sala. Nos da la oportunidad de tener con nosotros a grandes políticos y aquí los tenemos, nos da la oportunidad de tener con nosotros a políticos de éxito, y esto no debe chocar que se diga, a pesar de las dificultades que nuestros amigos de Primero de Justicia en Venezuela experimentan, porque a pesar de esas dificultades su éxito consiste precisamente en seguir bien plantados frente al totalitarismo, o políticos de éxito como el presidente Piñera, que al dejar su mandato pudo ofrecer a su país una espectacular mejora en todos los indicadores de bienestar y de progreso, como, por cierto, las encuestas de opinión y de popularidad pues están reconociendo en cuanto a la huella que eso dejó entre los chilenos y que naturalmente es una importante esperanza de futuro. Y porque esta ocasión nos permite también manifestar nuestro apoyo a una causa que compartimos. Y con una causa que compartimos no solamente por una determinada militancia política que se puede dar o no, sino lo que es más importante, compartimos por nuestro compromiso cívico. A mí siempre me ha inquietado, ¿no?, poder dar una respuesta
cuando alguien nos pudiera preguntar, bueno, ¿qué hacíais cuando a María Corina Machado no se le dejaba salir del país? ¿Qué hacíais cuando Julio Borges era agredido en el Parlamento? ¿Qué hacíais cuando Enrique Capriles asumía el inmenso esfuerzo y la enorme responsabilidad de ser el candidato presidencial de la Unidad, teniendo que enfrentarse a una máquina inclemente, tanto política como propagandística, por parte del régimen? ¿Qué hacíais cuando Leopoldo López seguía en la cárcel sin visos de que pueda beneficiarse ni remotamente de garantías judiciales elementales? ¿O qué hacíais cuando Ramón Muchacho se levanta todos los días sin saber si alguna de esas causas que el régimen tiene abierta contra él podrá dar lugar a un procesamiento, y teniendo que afrontar desde su despacho el sabotaje sistemático a su labor de gestión municipal? Pues bien, yo creo que quienes asumimos ese compromiso cívico, quienes sentimos a Venezuela próxima por muchos motivos, debemos estar en condiciones de poder responder a esta pregunta cuando se nos formule sin apartar los ojos. Y desde luego esta casa podrá seguir manteniendo la mirada a quien le pregunte qué hacíais vosotros mientras en Venezuela unos hombres y mujeres, demócratas, ciudadanos, patriotas, se jugaban la vida, se jugaban su prosperidad, se jugaban su tranquilidad para la libertad de todos los venezolanos. Enlazo con algo que ha comentado Cayetana y en lo que yo quiero insistir. La oposición merece en sus esfuerzos mucho más de lo que está recibiendo. Y esto hay que afirmarlo con serenidad, hay que afirmarlo con tranquilidad, pero con una gran claridad de juicio y con una gran claridad moral. Y yo creo que lo merece al menos por tres razones. La primera, porque hay que seguir denunciando de manera incansable esa doble moral, que es uno de los males de la cultura política occidental, que considera que algunas sociedades es admisible que sufran lo que ellos no soportarían en sus propios países. Durante demasiado tiempo estamos viendo cómo en la cultura política europea el mal de la banalización del totalitarismo pervierte compromisos morales y políticos esenciales que deberíamos tener con quienes comparten nuestra visión de la sociedad y la democracia. Durante mucho tiempo se descalificó como locos a los que denunciaban el Gulag. Durante mucho tiempo se llenaban los conciertos de los defensores del castrismo. Durante mucho tiempo se han reído las gracias de los hermanos Castro, de Chávez y de Maduro. Claro, nos podía hacer mucha gracia el corte de 15 segundos en el que Chávez aparece cantando o comentando algunas extravagancias, o diciendo aquello del expropiese, o señor ministro de Defensa, movilice no sé cuántas divisiones en la frontera con Colombia. Pero eso son los 15 segundos del corte de televisión que a nosotros nos llega y que nos puede parecer divertido. Sería muy distinto si además de esos 15 segundos tuviéramos que soportar las horas en las que, por estricta imposición política, todos los medios tienen que dar íntegros allí, cuando quiera, donde quiera, los discursos del presidente, como una expresión, por cierto, de un entendimiento muy peculiar de lo que es la libertad de expresión. Se merece mucho más la oposición democrática en Venezuela, a partir de su fortalecimiento como interlocutor político, porque es una oposición plural, porque es una oposición pacífica y porque es una oposición democrática. La oposición venezolana es pacífica, pero no es tonta. Y entonces alguien puede pensar, oiga, pero si ustedes están en estas circunstancias, ¿cómo es que participan en elecciones? ¿Cómo es que asumen puestos institucionales? ¿Cómo es que aceptan jugar en las reglas del juego electorales, políticas e institucionales? Insisto, la oposición venezolana no es tonta. Saben muy bien que en el partido que están jugando todo conspira contra ellos, que están corriendo en una carrera en la que les obligan a ir con un brazo atado a la espalda y probablemente corriendo a la pata coja también.
Pero la confianza de la oposición venezolana no es en el régimen político del chavismo administrado ahora por Maduro, no es en la independencia judicial, ni es en las posibilidades de libertad de expresión o de actuación parlamentaria. La confianza de la oposición democrática en Venezuela, lo decía María Corina, es el pueblo venezolano. Y eso es una garantía no solamente de presente, sino que también esa es una garantía de futuro, cuando esta oposición tenga que asumir otras responsabilidades, porque el partido, desde luego, se va a ganar, y no se va a ganar por penalti injusto, además. Por tanto, tenemos que apoyar a Venezuela, que presenta un deterioro abismal de todos los indicadores de bienestar, de cohesión, de salud. Y claro, apoyar a Venezuela no puede ser apoyar a quienes son los causantes de este verdadero descenso a los infiernos al que han obligado a la sociedad venezolana y a sus aspiraciones de futuro. Apoyar a Venezuela significa apoyar a quienes representan la esperanza fundada de que el país podrá encontrar en el futuro democrático, en el futuro de democracia y de libertad, las oportunidades que todos los venezolanos merecen y que no pueden seguir siendo negadas por más tiempo por un régimen totalitario, como bien ha explicado Julio. Es decir, tenemos que apoyar a Venezuela, y tenemos que apoyar a Venezuela en este momento por ellos, pero no olvidemos que también tenemos que apoyar a Venezuela por nosotros. Así que en ese compromiso estamos, y ese compromiso lo seguís teniendo asegurado, Julio y Ramón. Muchas gracias.